Existe preocupación en los servidores públicos ante posibles despidos de personal tras la expedición del reglamento a la Ley de Integridad Pública. Para entender este asunto, entrevistamos a dos prestigiosos abogados de la ciudad de Macas. Creo que como antecedente, hace algunas semanas, y era de conocimiento popular, salió a la luz la Ley de la Integridad Pública. Claro, ¿por qué llamó la atención esta Ley de Integridad Pública? Por la mayoría arrolladora que tuvo en la Asamblea. Ahora, debo decir que fue bastante criticada. ¿Por qué? Porque la Ley de Integridad Pública no solo reforma leyes como la Ley de Contratación Pública, sino implicó necesariamente o innecesariamente la reforma a casi 19 cuerpos normativos. Entonces esto llamó profundamente la atención porque había quizá un discurso politizado tras ello. Yo lo advertí inclusive en algunos medios de comunicación que no es que importe mucho la Ley Orgánica de Integridad Pública, sino deberíamos preocuparnos de su reglamento, porque precisamente para la aplicación de la ley necesito de la Asamblea, pero por competencia constitucional el reglamento a una ley lo puede expedir el presidente de la República. Y ahora tenemos, creo que novedades que ya han sido advertidas por grandes gremios de la administración pública, de trabajadores públicos, privados, entre otros. En lo personal, el reglamento a la Ley de Integridad Pública, si podemos revisar, me parece que no tiene más de 24 horas de promulgada. Tiene algunas situaciones que llaman la atención. Claro, gran parte de la ciudadanía va a decir, por fin vamos a evaluar a los servidores públicos. Pero que hay dos situaciones particulares y voy a empezar con la evaluación de los servidores públicos. La primera, la famosa evaluación semestral. Se está estableciendo una especie de gratificación o condecoración a aquellos que obtengan los más altos puntajes, otorgándoles el derecho de comisión de servicios, de capacitaciones, entre otras situaciones. Sin embargo, esto contraviene la normativa superior, que es la Ley Orgánica de Servicio Público, inclusive la propia Constitución, porque de hecho es un deber del servidor público capacitarse constantemente y esta capacitación debe otorgarlo el Estado. Ahora, si es que yo tengo una evaluación de desempeño regular, en vez de capacitarle, lo que está haciendo la administración pública o lo que busca este reglamento es que el servidor público que es regular ahora sea deficiente, porque le quitan la capacidad de condecoración, de ascensos, de capacitaciones, cuando lo correcto debía ser medidas preventivas, no medidas sancionatorias. Esto por un lado. Ahora, quizás lo que más llama la atención y he recibido llamadas precisamente por mi ejercicio profesional en el derecho público es la inestabilidad laboral de los servidores. ¿Qué sucede? Por regla general tenemos tres tipos de vinculación laboral en el servicio público: contrato ocasional, nombramiento provisional y nombramiento definitivo. Ahora, el nombramiento definitivo todos los conocemos, la estabilidad absoluta. Sin embargo, se hablaba de una estabilidad relativa en los nombramientos provisionales y en los contratos ocasionales, lógicamente, era para un servicio ocasional. El nuevo reglamento a la Ley de Integridad Pública implica que los nombramientos provisionales ahora se puedan dar por terminado por necesidad institucional, por organización institucional o por decisión administrativa. ¿Qué implica la decisión administrativa? La mera voluntad de la máxima autoridad. Ahora, ¿qué sucede con los nombramientos provisionales con este nuevo reglamento? Puedo dar por terminado en cualquier momento y sin motivo alguno. Situación que lleva a una grave inestabilidad, sobre todo a la gran cantidad de nombramientos provisionales, tanto en los gobiernos descentralizados como las entidades ejecutivas. El problema surge, a mi consideración, ahora con los nombramientos definitivos, con la famosa supresión de partidas. Antes la supresión de partidas, si bien es un proceso no tan complejo, requería al menos de un informe técnico, que es sencillo, pero el factor económico era lo complicado para el Estado. ¿Por qué? Porque 3 días después de la supresión debía pagar la remuneración por indemnización. Sin embargo, ahora, ¿qué nos dice el nuevo reglamento a la Ley de Integridad Pública? Que lo puedo pagar con bonos del Estado. Es decir, un servidor de carrera que tiene 15 o 20 años o más años de servicio en una institución, ahora se puede suprimir su partida y
en vez de recibir su indemnización a los 5 días, como establecía la ley antes a la vigencia del nuevo reglamento, ahora recibirá en bonos. Es decir, igualmente sale del servicio público luego de casi una trayectoria de vida, pero sin indemnización. Entonces considero yo en determinado plano un retroceso, sí, este nuevo reglamento a la ley de integridad, lo que implicará seguramente una revisión por parte de la Corte Constitucional. Bueno, el tema de la Ley Orgánica de la Integridad Pública hace una reforma a lo que es la Ley Orgánica de Servicio Público. En la Ley Orgánica de Servicio Público, que es la norma que regula a la mayoría de los servidores públicos del Estado ecuatoriano, lo que hace esta norma como tal es hacer una reforma sobre algunos procesos. Lo que he visto es que sobre el tema de los procesos de evaluación, que es lo que existe el tema de la preocupación. Pero la Ley Orgánica de Servicio Público, antes de su reforma, ya preveía lo que es una evaluación de desempeño. Es decir, no es que recientemente se crea una nueva forma de determinación del servicio público, que es la evaluación de desempeño. La LOCED anteriormente ya preveía lo que son las evaluaciones de desempeño y preveía que 2 veces consecutivas que se tome la nota de insuficiente, le preveía la destitución. ¿Qué es lo que hace la actual norma de la Ley Orgánica de Integridad Pública? Cambia sobre las normas y el procedimiento de la evaluación del desempeño. Lo que hace en la actualidad es de lo que los servidores públicos tenían 1 año de la evaluación, y la evaluación es cada año, ahora se lo va a hacer cada 6 meses. En este periodo, es decir, vamos a tener 2 evaluaciones, 2 evaluaciones al año. En este periodo de evaluaciones, ahora lo que viene el siguiente tema, ¿qué es lo que se va a evaluar? ¿Cuáles son los mecanismos o calificaciones? Y lo que hace la Ley de Integridad Pública ahora pone el tema de las metas o la forma de cumplir el tema de la evaluación de desempeño. Anteriormente, el Ministerio de Trabajo también ya emitía normativas sobre la evaluación de desempeño. Es decir, la Ley Orgánica de Integridad Pública lo que sí hace son un tema de reformas. Por ejemplo, en el tema de la evaluación de desempeño le pone el excelente, ahora tiene derecho también a un tema de recategorización, lo que no preveía en la LOCED. Un tema de el incentivo, si usted quiere una comisión de servicios con remuneración, debe tener una evaluación de excelente y la evaluación de muy bueno. En el tema de lo que veo la reforma y lo que se cambia del uno del otro es en el tema de satisfactorio. Porque usted podía tener esta nota de satisfactorio y podía seguir el próximo año y no tenía ningún tema. Lo que hace la Ley de Integridad Pública es en la nota de satisfactorio es ahora decir a la segunda y a la tercera vez, y si obtienes la nota de satisfactorio vas a hacer un proceso de sumario administrativo. Ante ello, lo único que se quedaría es, para el servidor público, es la evaluación de excelente y muy bueno. Satisfactorio te permite hasta la segunda ocasión y a la tercera ocasión es sumario, y la de insuficiente y la de regular, entre otras, es la norma lo que le va a determinar el sumario administrativo. La evaluación de desempeño, y eso es lo que se debe tomar en consideración, tiene una finalidad como tal. No es que es una norma que es imprevisto, es injustificada, porque siempre es necesario calificar el servicio público por el tema de eficiencia y calidad. Ahí las normas constitucionales determinan que la administración pública debe ser una administración de calidad y eficiencia. Entonces debemos determinar que siempre es necesario calificar un servidor público ecuatoriano, porque caso contrario la administración obraría en arbitrariedad. Ahora, el tema es si es más más intensa, digamos, la norma, porque ahora ya necesitas tener excelente y muy bueno. No solamente tener el satisfactorio, que era lo que se requería en la anterior ley, ahora ya necesitas solamente de excelente y muy bueno, y en el otro te permite solamente 2 ocasiones, y en la tercera te manda un tema de capacitación, y si aún así sigues con esta norma, te lo toma. Pero en decir, no es que se ha creado una nueva figura para el tema del sumario, estas normas ya existían. ¿Se viene una depuración en el sector público? No hay depuración como tal, porque tienes que pasar por unas normas de evaluación de desempeño. Y lo que digo es, las evaluaciones van a continuar, existiera o no esta norma, existe la evaluación de desempeño y se puede hacer sumarios con la evaluación de desempeño. Es decir, no es que va a haber aquí un proceso de depuración, no. Porque igualmente toda evaluación de desempeño, y lo que todavía no se emite es
la norma del Ministerio de Trabajo, es los parámetros de calificación de esta evaluación de desempeño. Le pongo en ejemplo, en el proceso actual tiene conocimientos adquiridos, metas logradas, entre otras. Aquí van a poner trabajo en equipo, entre otras metas. Pero no es que va a haber una depuración como tal, salió esta norma y después de 6 meses va a haber un proceso de depuración, porque todo funcionario público está bajo una evaluación de desempeño. No es que va a cambiar una figura con otra en el tema. Sobre otro tema de lo que veía y de lo que es el tema de los nombramientos provisionales, creo que ese es el mayor inconveniente. Y eso es necesario tener en consideración por los nombramientos provisionales, porque hay que ver la forma como ingresa un funcionario público, cómo lo prevé la Constitución y cómo lo prevé la LOCET. La Constitución de la República del Ecuador le determina que toda persona tiene estabilidad en el servicio público mediante un concurso de méritos y oposición. Entonces, la Constitución mismo ya nos define cómo debe ser la forma de ingreso, y la Ley Orgánica de Servicio Público define que la estabilidad se obtiene al ganador de un concurso de méritos y oposición. Los nombramientos provisionales son formas excepcionales de ingreso al servicio público. No es una forma común. Si usted le ve, la Ley Orgánica de Servicio Público prevé, por ejemplo, cuando están personas para suplantar en permisos de maternidad, comisión de estudios, o para los temas de las comisiones las comisiones para ir a otras entidades, entre otras. Esas son los nombramientos provisionales, y está en el artículo 17, entre otros, de la norma. ¿Qué es lo que sucede? Que los nombramientos provisionales, y esta figura fue creada en el reglamento en el artículo 18, literal C. En el 18, literal C, se le determinó la forma de un nombramiento provisional, pero para tenerlo de manera, digamos, ocasional hasta que se obtenga el titular. El 18 literal C determinaba que debía crearse este nombramiento provisional con la convocatoria hasta la declaratoria de ganador de concurso. Pero la misma ley orgánica, antes de la reforma, en el artículo 83, el literal H y el artículo 85, ya determinaban que se podían cesar los nombramientos provisionales. Y el cesar es con el artículo 47, literal C, que es otra figura, es remoción. Entonces, la remoción de los servidores públicos es muy distinto a un sumario administrativo, eso hay que tenerlo en cuenta, porque un sumario administrativo es un proceso sancionatorio donde vos tienes inhabilidad hasta para ser servidor público. Mientras en la remoción, esta es una figura que la misma LOCET le toma, no es causal de destitución o de sanción como tal. Por eso es que es necesario tomar en consideración de los nombramientos provisionales. Previamente, esto no es un proceso sancionatorio que va a tener una inhabilidad del servidor público. Otro tema es que lo que modifica en este reglamento, y lo que sí hay una modificación, es que ha habido criterios diversos, digamos jurisprudencialmente, entre hasta cuándo puedes mantener al servidor público. No es que eso es lo que se llama estabilidad laboral relativa. Yo lo puedo mantener hasta cierto punto, pero la estabilidad absoluta la tienes con el nombramiento permanente, o sea, con un concurso de méritos y oposición. Pero el servidor público, cuando llegue el titular deberá removerse con la figura de remoción y ocupar el permanente del cargo. Lo que hace el 18 literal C del reglamento le hace, a mi modo de ver, le hace una interpretación de la norma como tal. Le dice muy bien, el funcionario no tiene estabilidad laboral como tal, y lo que dice la norma es, el 18 literal C se puede dar por removido, como es con la causal de la remoción, que es de acuerdo al artículo 47. Entonces, ahí es lo que es necesario entender, esto no es sumario administrativo, ni es una sanción como tal. Y los funcionarios como tal tienen, digamos, una estabilidad relativa de acuerdo a las condiciones como van ingresando. Y no se puede emplear esta figura a los funcionarios de nombramiento permanente. Algo más que es necesario recalcar, y eso es que esta norma no excluye a personas con grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, personas sustitutas o mujeres en estado de embarazo o enfermedades catastróficas. ¿Por qué? Porque aquí hay una norma, hay precedentes de la Corte Constitucional que dan de estabilidad laboral reforzada para estos grupos de atención. Entonces, no se está modificando, a mi modo de ver,
en una forma intensa el tema de la normativa legal como tal.